Hola, 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 hola. Bendiciones, ¿cómo estamos mis hermanos? Lunes, lunes 16 de febrero, 8:01 de la mañana exactamente. Aquí estamos, iniciando una semana. Vamos a ver si estamos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Dice que está Andrés, Caro y Marta. Y Ok. yo, Nesquita. No, a ti no. yo presencial y en línea, A ti no te veo. doble A presentación. ti no te veo, mira. Fíjate. ¿Cómo de que no? No, ve, mira. A ver, déjame ver. ¿Ves? Ah, ahorita. Es que es. Por eso luego no saludo, porque no veo a todos, porque. Lunes 16 de febrero. Mi esposa Se la boto. haciendo Desorden. desorden como diario. ¿Cómo están? Ok. Es una bendición poder iniciar esta mañana. Créanme que el libro de Primera y Segunda de Samuel, no sé si podría decir que es los mejores libros de la Biblia, porque todos son mejores, pero sí son de los más ricos y abundantes en enseñanza. Tiene, primer libro y segundo libro de Samuel, tiene una enseñanza escondida, tiene una enseñanza muy profunda, pero no está clara, no está así en la superficie. Te tienes que buscarle, tienes que leerle y tienes que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que te pueda dar esas riquezas. Porque en el primer libro de Samuel lo que sucede es que inicia la época de oro del pueblo de Israel, la etapa más prolífica en lo espiritual y en lo militar y en lo económico. Es la mejor etapa que vivió el pueblo de Israel y es profético. Es simbólico porque es profético. Tiene un alcance muy grande. De hecho, es la base de la gracia, es como la raíz de donde viene la gracia. Toda la enseñanza de la gracia. Y comienza con la historia yo creo que como la raíz o el fundamento o de donde inicia todo, que es con Samuel. Dice la Biblia, me voy a brincar poquito, porque esto quiero dejarlo como asentado. En el capítulo 3, en el versículo 1 dice, el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Entonces, vemos que vienen como de un desierto espiritual y aquí es donde empieza a florecer, empieza a mostrarse. Y les digo una cosa, yo creo que estamos viviendo estos tiempos otra vez. Yo lo pienso, yo creo que estamos viviendo tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar, no en nuestra iglesia solamente, o no en aquella iglesia solamente, no, en todas las iglesias, en toda la iglesia de Jesucristo, se va a empezar a manifestar esa voz de Dios, esa palabra de Dios, ese mensaje que viene del cielo. Entonces, ahí es donde comienza. ¿Y cómo comienza esta etapa? Comienza con un milagro. Nunca es casualidad nada. Todo siempre está planeado por Dios y todo siempre está ya diseñado por Dios desde los siglos de los siglos. Porque comienza con el milagro del nacimiento de Samuel, que fue milagroso. ¿Por qué Samuel llega a
a ser consagrado a Dios por causa de que Ana, su mamá, no podía tener bebés. Si Ana hubiera tenido a Samuel en forma normal, en forma natural, que se casa, tiene bebé y sigue, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero llegó a tal grado la desesperación de Ana, llegó a tal grado la frustración, llegó a tal grado que hizo un pacto con Dios. Si tú me das un bebé, yo lo voy a poner a tu servicio. Y quizás es un poquito raro para nuestra cultura y para nuestro tiempo y para nuestra forma de pensar actual. Pero eso dio lugar a que Samuel viviera en el templo, a que Samuel viviera bajo la cobertura ministerial. Y bien o mal, como haya sido con Elí, Samuel recibió la instrucción directa de parte de Dios para ser el primer profeta prominente en este tiempo después de los jueces. ¿Qué piensas, hermosa? Sí, estoy pensando en eso. Fue el inicio de un diálogo directo. Fue el inicio de un proyecto que Dios tenía ya trabajándolo desde tiempo atrás, pero están en otra etapa, entran en otra etapa. O sea, que se puede decir que cambió con respecto a cómo le hablaba Dios a Moisés, por decir. Es que básicamente sí seguía el mismo proceso, pero era otro nivel. Era otro nivel. Estaban viendo otra forma de ver. Y ya Samuel lo que empezó es a instruir más, a enseñar más, a ofrecer más sacrificios, a llevar una vida religiosa un poquito más constante. Eso fue lo que permitió que David pudiera tener esa convicción, ese deseo y ese entendimiento y esa forma y ese estilo de vida. Esa nueva forma de relacionarse con Dios. Esa nueva forma de relacionarse con Dios. Ahí se escribieron muchos salmos. Muchos. En el tiempo de Moisés había solamente un salmo, el salmo de Moisés. El 90, pero en el tiempo de David se escribieron todos los salmos. ¿Por qué? Porque se sentía la presencia de Dios, se vivía. Entonces, vamos a ver, el milagro comienza, con el milagro del nacimiento de Samuel es donde comienza esta nueva etapa. Dice que Ana oró, ya estoy en el capítulo 2, versículo 1. Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado, estoy alegre. Vemos entonces en Ana una devoción sincera, intensa, que seguramente le heredó a Samuel. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie fuera de ti. Nadie hable con orgullo. Que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Y Ana deja salir de su corazón toda la gratitud que ella tenía. Dios la bendice con más hijos, pero nunca se olvida de su hijo. Cada año, sé que parece poco, pero era lo que se podía hacer en aquella época. Cada año va a visitar a su hijo y le lleva una capa nueva, y yo me imagino que pasa horas y horas platicando con él, instruyéndolo, enseñándolo. Y Samuel era de un corazón muy noble. Muy entendible. En aquella época, recuerda, el sacerdote era Elí. Y dice el versículo 12 que los hijos de Elí eran unos malvados
y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando alguien ofrecía sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con los israelitas que llegaban a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego él podría tomar lo que quisiera, el criado contestaba: no, me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban, escucha esto, con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Trataban con desprecio. Es tan importante honrar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Honrar al Señor. Que sea una ofrenda agradable delante de Dios. Y dice que Elí, versículo 22, en cuanto a Elí, él era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban en servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. O sea, menospreciaban el ministerio, menospreciaban la palabra de Dios, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban todo lo referente al ministerio y al sacerdocio. Y no, hijos míos, les decía, no es nada bueno lo que es, versículo 24, nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Qué bien. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si esa persona ofende al Señor, ¿quién lo va a defender? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarle la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta era agradable tanto al Señor como a los hombres. Es un ejemplo de Samuel. Es un ejemplo desde su niñez, desde muy jovencito. Honraba a Dios. El contraste con los hijos de Eli. Honraba a Dios, buscaba al Señor. Tenía ese deseo de agradar a Dios. Tenía ese deseo de agradar a Dios. En eso vino un profeta. No era muy común, pero Dios envió un profeta. Y les dice en el versículo 29, ¿por qué han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia? Aquí es donde viene el pecado de Elí. ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí? No puede estar un hijo por encima del Señor. Yo considero que los hijos es el amor más grande que hay en la tierra. Yo considero que el amor a un hijo es más grande que el amor a la esposa. Se le ama mucho a la esposa, no te agüites, pero el hijo... No, tú tampoco te agüites. Pero el hijo es especial. Se quería mucho a los padres. Pero siempre por los hijos damos todo. Pero no puede estar un hijo arriba de lo que Dios quiere. Tenemos que poner a Dios primero, antes que a los hijos.
Y Y dice, el último a la esposa. Nah. y el- engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo. Por lo tanto, el Dios de Israel que había dicho que tú y tu familia le servirán siempre, ahora declara jamás ya, Braulio, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren y a los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo el Señor lo afirmo. Honra al Señor con todo, mi hermano, honra al Señor. Honra lo que sea tu número uno, de verdad. Vale la pena, es muchísimo mejor quedar bien con Dios. Y al final de cuentas, Elí, con su deseo de engordarlos y de no enseñarlos a honrar a Dios, los echó a perder. Los echó a perder y ya grandes los hijos tomaron pues el camino que quisieron. Por eso es importante enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Vamos al capítulo 3. Dice, ya vimos que no había mucha visión, no había mucha palabra, no había mucha profecía. Y un día dice que había comenzado a quedarse ciego Elí y ya no podía ver bien. Samuel estaba acostado en el templo donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor, versículo 4, lo llamó y le dijo, Samuel. Él dijo, aquí estoy, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Aquí vemos una actitud diligente de Samuel. Contestó rápido, salió corriendo, fue con Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me quería? Le dijo Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor lo llamó otra vez y le dijo, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Versículo 7, Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. No conocía la voz de Dios, Samuel. No estaba familiarizado con la voz de Dios. ¿Sabes? En este tiempo Dios habla todo el tiempo. En aquella época escaseaba la palabra de Dios. Ahorita no, ahorita abunda. Dios habla todo el tiempo a través del Espíritu Santo. Dios nos habla siempre. Que a veces no le entendemos o no lo escuchamos o no sabemos que es Él, es otra cosa. Pero es como, tengo datos en mi celular. Es decir, tengo acceso a Internet. Todo el tiempo, 24 horas del día, 7 días a la semana. Está la señal de Internet. Mi teléfono tiene la capacidad de recibirlo. Pero si no lo enciendo o si no enciendo los datos, no soy capaz de recibir las señales de Internet. Pero aquí están, todo el tiempo, 24/7. Todo el tiempo Dios está hablando, 24/7. Todo el tiempo el Espíritu Santo está ahí para que tú puedas acceder. A veces no conocemos su voz, porque no siempre
no hay como una regla de cómo es la voz de Dios. No hay como una forma como Dios habla. Yo percibo la voz de Dios de una manera diferente, que quizás que tú no lo sé, porque no lo sé cómo sucede en los demás. A mí a veces viene como una sensación, como cuando tienes hambre, que tienes esa sensación de vacío. A veces llega como una sensación de urgencia de hacer algo. Y normalmente sé distinguir y digo, esto viene de Dios. Esto viene de Dios, es algo que Dios quiere hacer. Hay ocasiones en que viene como un pensamiento. A veces viene como una sugerencia de un video, de una canción que escucho, de algo. Y escucho algo y digo, esta es una palabra para predicar. Esta es una acción que tengo que hacer. Todos tenemos que aprender a conocer la voz de Dios. Es como, yo conozco la voz de mi esposa. Cuando hablo por teléfono y contesta a otra persona, sé que no es ella. Porque conozco la voz, tiene voz de chiquiada. Tiene voz de chiquiada mi esposa. Yo sé que es ella porque tiene esa voz. Cuando nosotros entendemos, conocemos y nos sensibilizamos a la voz de Dios, vamos a saber cuando Dios nos habla. Vamos a saber cuando Dios nos guía, cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos dice, Y digo, sí, Señor. O cuando nos anima. Cuando nos anima, cuando nos consuela, cuando nos enseña, cuando nos instruye, cuando nos aconseja. Yo he recibido consejos de parte de Dios, a veces en sueños, de lo que tengo que hacer. En una ocasión sentí un dolorcito en la espalda y yo le echaba la culpa al colchón y yo sentí que en el sueño Dios me dijo, no has tomado agua. Y me desperté, dije, oh, sí es cierto, Señor, no he tomado agua. Es decir, si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, va a ser fácil distinguir cuando Él te habla. Y cuando Dios te habla, mi hermano, no te puedes perder. No te puedes perder. No puedes equivocarte. Porque Dios te va guiando. En el momento en que se pierde la señal, es cuando nos perdemos. Dice que Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, le dijo, ve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Esto me gusta, esto podemos dejarlo siempre como una forma de responder. Así como contestan el teléfono, aló, o bueno, o sí diga, nosotros vamos a contestar el teléfono espiritual, habla que tu siervo escucha. Dios se reveló a Samuel y le dijo todo lo que iba a pasar con la familia de Elí por haberlo deshonrado. A la mañana siguiente, le dice en el versículo 17, Elí le preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada. Esta respuesta de Elí me parece magistral. El Señor, Él es el Señor. Hágase lo que a Él le parezca mejor. Elí sabía que Dios es Dios, aunque no me agrade lo que me dijo. Dios es Dios, aunque no me conteste como Él quería que le contestara. Dios es Dios, si estoy en el desierto o si estoy
en la tierra prometida. Dios es Dios si estoy en escasez o si estoy en abundancia. No le adoro porque me da. Qué bueno que Dios es bueno. Qué agradable que Dios es bueno. Qué descanso nos produce que Dios es bueno. Pero no le adoramos porque Dios es bueno. Le adoramos porque Dios es Dios. Porque Él es Señor. Porque Él es digno. Me dé o no me dé, Él merece adoración. Me salve o no me salve, me ayude o no me ayude. Ese entendimiento es el que nos lleva a poder vivir una vida de adorador verdadero. Y el Padre sabemos que busca verdaderos adoradores. Estamos terminando. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. No dejó, dice la versión 60, no cayó en tierra ninguna de sus palabras. Es decir, Samuel hablaba y hablaba palabra de Dios. Y Dios cumplía esa palabra. Dios utilizaba a Samuel. Hay moscas ya. Dios utilizaba a Samuel como un instrumento. Y hablaba a través de Samuel. Y lo que hablaba Samuel venía de parte de Dios. Yo le pido a que Dios me utilice como un instrumento. Yo le pido que nunca, nunca, nunca permita que salga de mis labios palabra que proviene de la carne, del egoísmo, de la amargura, de los celos, del rencor. Que siempre venga palabra que venga de parte de Dios. A mí es tan importante esto. Es tan importante. Esa es mi meta. No es mi meta que seamos una iglesia de 1000 miembros. Mi meta es que tengamos palabra que venga del corazón de Dios siempre. Siempre. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Siló, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Ahí es. Ahí en la presencia de Dios. Ahí en la casa de Dios. Ahí nos reunimos y Dios nos habla. Yo oro para que cada día Dios te dé palabra a tu corazón. Amén. Que tengas una excelente semana, que tengas un excelente lunes, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que enfrentes con valentía y gallardía los retos que este día implican y que puedas salir victorioso y que cuando Dios te hable le digas, habla Señor, que tu siervo escucha. Amén. Bendiciones. Saluda, esposa. Bendiciones a todos.